Probablemente las hayas escuchado antes. Frases pronunciadas desde púlpitos, que se repiten en los salones de la iglesia, compartidas entre creyentes como si llevaran el peso de la verdad divina. Pero, ¿y si te dijera que algunas de estas palabras, aunque dichas con buenas intenciones, son trampas espirituales? ¿Y si estas declaraciones aparentemente inocentes te alejan sutilmente de la presencia de Dios y te abren las puertas a la confusión, la transigencia e incluso la oscuridad? Este no es un sermón más, es una llamada de atención. Antes de profundizar en estas peligrosas distorsiones, tómate un momento para asegurarte de que estás realmente conectado con una voz que no diluirá la verdad. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Este canal no está aquí para entretener tus emociones, sino para despertar tu espíritu. Si estás listo para un mensaje que no se doblega ante la cultura, que desafía, condena y restaura, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede sacudir tus cimientos, pero también podría liberarte. Te sientas en una iglesia, rodeado de rostros familiares, voces que cantan en armonía, las escrituras leídas en voz alta con convicción, y sin embargo, algo no cuadra, no en el culto, no en la gente, sino en las palabras que se dicen, se aceptan y se repiten sin cuestionarlas. Hay frases que hemos escuchado miles de veces, inofensivas, incluso reconfortantes en la superficie, pero en el fondo, llevan veneno disfrazado de esperanza. Una de las más peligrosas: nadie puede juzgarte. Suena a gracia, pero en realidad, a menudo es un escudo usado para evadir la responsabilidad y rechazar la misma corrección que trae crecimiento. El enemigo no necesita gritar mentiras cuando puede susurrar distorsiones. ¿Y si te dijera que esta frase, tan popular en los púlpitos modernos, se ha convertido en una fortaleza espiritual para el pecado? Jesús nunca dijo que no juzgáramos. Lo que dijo fue mucho más preciso. Juzguemos con justicia, no por las apariencias. No se trata de condenar, sino de discernimiento. El verdadero juicio, basado en las Escrituras, es un acto de amor. Es la voz de un amigo que no te dejará caer por el precipicio en silencio. No es arrogancia, no es autojustificación, es restauración. Pero hemos convertido la corrección en una palabra sucia. Nos han enseñado a asociar la reprimenda con el rechazo. Y así, nos escondemos tras frases como «no puedes juzgarme», con la esperanza de que si las decimos con suficiente fuerza, nadie cuestionará nuestras decisiones. Pero la verdad no se doblega ante la presión, y la libertad no proviene de la negación, sino del arrepentimiento. La corrección es un don divino, un fuego sagrado que quema el engaño. Imaginen a un hermano que vive en adulterio y declara con valentía: «Solo Dios puede juzgarme», como si eso justificara su rebelión. Pero las Escrituras cuentan una historia diferente. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, lo deja claro. El juicio dentro del cuerpo de Cristo no solo está permitido, sino que es esencial. La iglesia no está llamada a ser un espectador silencioso. Estamos llamados a ser centinelas. Las iglesias silenciosas producen santos dormidos, y los santos dormidos no libran guerras, sino que se rinden a la oscuridad. Corregir no es abuso, es alineamiento. Es lo que evita que una generación se desvíe hacia el desastre espiritual. Dios disciplina a quienes ama. Habla a través de pastores, amigos y a veces, desconocidos, para alinearnos de nuevo con su voluntad. Y cuando silenciamos esas voces bajo la falsa bandera de no juzgar, nos separamos de la misma gracia. No confundas el juicio con el orgullo. Cuando se hace bien, surge de un corazón quebrantado, no de una nariz altiva. Es el padre que vigila a su hijo cerca del fuego, gritando, no por ira, sino por amor. Es el corazón de Jesús llamando a los fariseos no a avergonzarlos, sino a revelar la verdad que se negaban a ver. El juicio, cuando está bañado de misericordia, sana. Así que la próxima vez que alguien diga, nadie puede juzgarte, pregúntate, ¿están protegiendo tu corazón o ayudándolo a crecer? ¿Están fomentando la obediencia o excusando la rebelión? Abre la palabra. Lee Juan 7:24. Y atrévete a amar a alguien lo suficiente como para decir la verdad, incluso cuando duela.
porque las heridas de un amigo son fieles, y el silencio en nombre del consuelo, eso es traición. Te han dicho que eres el dueño de tu destino, el capitán de tu alma, que tu destino está en tus manos y que solo se necesita determinación para forjar tu futuro. Pero eso no es fe, es fantasía. Proverbios 16:9 corta esta ilusión como una cuchilla. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Puedes trazar el rumbo, pero solo Dios controla el viento. Este evangelio moderno de la autoautoridad es embriagador. Pone la corona sobre tu cabeza y el trono bajo tus pies. Te dice que la oración es opcional, que la obediencia está obsoleta y que la dirección divina es solo para los débiles. Pero ¿cuál es el verdadero peligro? Sitúa la voz de Dios por debajo de los deseos del hombre. Y cuando destronas a Dios, te entronizas a ti mismo, y ese es el origen de toda caída espiritual. La verdadera fe no se trata de control, sino de rendición. David, rey y guerrero, no entró en batalla sin consultar primero con Dios. No tenía miedo, era sabio. Sabía que la victoria sin dirección es solo orgullo disfrazado. Sin embargo, hoy, hacemos declaraciones en lugar de peticiones. Decretamos en lugar de orar. Y cuando las cosas se desmoronan, lo llamamos ataque cuando en realidad fue nuestro propio desvío. El libre albedrío no es una licencia para anular el cielo. Es un don que nos llama a elegir la dependencia. La diferencia entre planificar y controlar radica en la rendición. Si tus oraciones suenan más a órdenes al universo que a súplicas al Padre, algo ya falla. Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad. No, aquí tienes mi plan. Hazlo realidad. Esta cultura de manifiesta tu destino se ha infiltrado en la iglesia como una serpiente en el jardín, susurrando la misma mentira del Edén. Puedes ser como Dios. Y demasiados la han creído. Hemos cambiado la reverencia por el derecho, la adoración por la manifestación, la santidad por el ajetreo. Pero el Dios que crea galaxias con su palabra no responde a los decretos humanos, responde a corazones entregados. La madurez espiritual significa aceptar lo desconocido, confiar cuando las puertas se cierran y adorar incluso cuando el resultado no es el planeado. Romanos 8:28. No promete tu plan, sino el propósito de Dios. Y eso es mejor que cualquier cosa que puedas orquestar por tu cuenta. La fe que se somete es una fe que sobrevive al fuego. Así que, antes de declararte arquitecto de tu destino, pregúntate, ¿quién dirige realmente este barco? ¿Tu voluntad o la suya? Una lleva al agotamiento, la otra a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Creas con tus palabras. Suena poderoso, casi divino. Dilo y se hará realidad. Decláralo y será. Pero aquí está la verdad aleccionadora. Esa afirmación no se originó en los evangelios, sino en la nueva era. Y aunque se vista de cristiano, habla una lengua pagana. La Biblia nunca dice que creamos con la boca. Dice que Dios lo hace. Nosotros declaramos, sí, pero Él actúa. El Salmo 33:9 no podría ser más claro. Él habló, y fue hecho. Él mandó, y existió. Solo Dios crea de la nada. Nuestras palabras tienen poder, pero no soberanía creativa. Pueden bendecir o maldecir, sanar o dañar, pero no crean galaxias. Cuando creemos lo contrario, elevamos al hombre al lugar del Creador. Y ese es un trono en el que solo uno puede sentarse. Esta distorsión ha convertido la oración en un conjuro. En lugar de someternos a la voluntad de Dios, exigimos resultados. Tratamos al Espíritu Santo como un mayordomo cósmico. Ya no pedimos, sino que exigimos. Y lo que es peor, creemos que la fe se demuestra por la intensidad de nuestras declaraciones, en lugar de por la profundidad de nuestra confianza. Jesús no dijo, manifiesta tu milagro. Dijo, cree en Dios. No decretó la voluntad del Padre. Se sometió a ella. En Getsemaní, aplastado por el peso de la muerte inminente, no gritó una declaración. Susurró una rendición. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el lenguaje del verdadero poder. Cuando creemos que podemos crear hablando, abrimos la puerta al orgullo y la ilusión. Dejamos de escuchar. Empezamos a suponer. Y pronto,
Ya no estamos rezando, sino actuando. Eso no es fe. Es control disfrazado de vocabulario religioso. Y no nos lleva a la presencia de Dios, sino que nos aleja de ella. La autoridad del creyente no reside en hacer que las cosas sucedan. Se encuentra en confiar en aquel que ya lo tiene todo. Nuestro poder no reside en la creación, sino en la confesión. Romanos 10:10 lo dice claramente. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesión, no creación. Así que habla, sí, pero habla como siervo, no como soberano. Declara la palabra, no tu voluntad. Proclama sus promesas, no tus preferencias. Porque cuando Dios habla, las cosas cobran vida. Cuando hablamos en sintonía con Él, presenciamos su gloria. Esa es la diferencia entre la fe y el engaño. Dicen que solo necesitas amor. Esa doctrina divide, pero el amor une. Suena hermoso, ¿verdad? Cálido, acogedor, seguro, pero es una verdad a medias, y las verdades a medias son el arma favorita del enemigo. El amor sin doctrina es como un fuego sin combustible. Parpadea con emoción, pero no logra transformar. Se siente bien, pero te deja vacío. 2 Timoteo 4:3 advierte de un tiempo en el que las personas no tolerarán la sana enseñanza, sino que buscarán maestros que se ajusten a sus propias pasiones. Ese tiempo ha llegado. Hemos reemplazado el estudio por la sensación, la verdad por las lágrimas. Hemos confundido la respuesta emocional con la madurez espiritual. Y las iglesias están llenas, pero los corazones están vacíos. Jesús es amor, pero también es verdad, y no se pueden separar. El amor que salva es el mismo amor que corrige. El amor que abraza es también el amor que convence. Cuando una iglesia predica solo amor sin verdad, no es compasión, es transigencia. Y la transigencia nunca conduce a la santidad. El amor verdadero se basa en el conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin doctrina no hay discernimiento, y sin discernimiento no hay defensa contra el engaño. La emoción puede atraparte, pero solo la verdad te mantendrá firme cuando la tormenta azote. Las iglesias que evitan la doctrina en nombre de la inclusión construyen casas sobre la arena. Crean seguidores de sentimientos, no discípulos de Cristo. ¿El resultado? Cristianos que saben adorar pero no saben caminar. Levantan las manos pero no pueden recitar una sola estrofa. Cantan con pasión, pero viven sin rumbo. El amor de Dios no es permisivo, es purificador. Le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El amor conducía al perdón, pero también exigía un cambio. Cualquier evangelio que ofrezca consuelo sin transformación es falso. Así que no te conformes con sermones suaves que te dejan el alma hambrienta. Busca la palabra. Afianza tu amor en la verdad. Porque solo la doctrina puede forjar un amor duradero, uno que no se deja llevar por modas ni pruebas, sino que está arraigado en el fundamento eterno e inquebrantable de Dios. Te dijeron que Dios solo quiere que seas feliz, que si no sonríes, si no prosperas, entonces algo anda mal con tu fe. Que las bendiciones son prueba de obediencia y el dolor, señal de que estás desalineado. Pero Jesús nunca predicó comodidad, predicó rendición. No prometió un camino fácil, prometió una cruz. Y sin embargo, este falso evangelio se ha infiltrado en la iglesia como un veneno dulce. Dios quiere tu felicidad por encima de todo. Suena amable, inofensivo, pero es una de las ideas más engañosas que jamás se haya revestido de ropajes religiosos, porque cuando la felicidad se convierte en la meta, la santidad se vuelve opcional. Cuando el placer se convierte en la medida, la obediencia se vuelve negociable. Y poco a poco, dejamos de buscar la voluntad de Dios y comenzamos a buscar nuestros sentimientos. Mateo 16:24 es la daga que desata este engaño. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no suena a felicidad. Suena a muerte para la carne, a guerra contra el ego, a sacrificio en nombre de un propósito eterno. El gozo que Jesús ofrece nace de la entrega, no de la autocomplacencia. Los héroes de la fe
no siempre fueron felices. Pablo fue golpeado, naufragó, fue encarcelado. Los discípulos fueron perseguidos, torturados, martirizados, y sin embargo, irradiaban alegría, no porque la vida fuera indolora, sino porque su propósito era claro. No medían el amor de Dios por su consuelo, sino por su presencia en medio de su dolor. La felicidad es voluble, se basa en los resultados, pero el gozo, el que solo el Espíritu da, es intocable. Vive incluso en las lágrimas, canta incluso en las tormentas. Cuando crees que el objetivo principal de Dios es mantenerte sonriendo, en cuanto la vida te quiebra, tu fe se desmorona. Pero cuando sabes que su objetivo es hacerte como Cristo, ves el fuego como refinamiento, no como castigo. La mentira de que Dios quiere tu felicidad se ha usado para justificar el pecado, romper pactos y abandonar llamados. Dios entiende, decimos, al alejarnos de lo que nos llamó a soportar. Pero el Evangelio nunca se trató de conveniencia, sino de transformación. El gozo del Señor no es un sentimiento, es la fuerza para seguir adelante cuando todo duele. Así que deja que esta verdad penetre profundamente. Dios sí quiere tu alegría, pero su versión de la alegría se forja en la entrega, no en el yo, en la obediencia, no en los resultados, en el propósito, no en las preferencias. Si quieres la verdadera alegría, la que te ayuda a superar el infierno y aún así te aferra al cielo, no la encontrarás buscando la felicidad, la encontrarás buscándolo a Él. Algunas cosas suenan espirituales, pero huelen a infierno. Sigue a tu corazón, vive tu verdad. Dios conoce tus intenciones. Son frases impregnadas de emoción, desprovistas de discernimiento, y quizás la más peligrosa de todas es la que susurra suavemente: Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Consuela en la crisis, pero contradice la cruz. Las Escrituras nunca dicen eso. De hecho, la Biblia a menudo muestra exactamente lo contrario. Pablo escribe que estaba tan agobiado que, superando sus fuerzas, perdió la esperanza de vivir. ¿Por qué? Para no confiar en sí mismo, sino en Dios, que resucita a los muertos. Eso está en 2 Corintios 1, 8, 9. Dios nos da, sin duda, más de lo que podemos soportar, porque así es como nos enseña a apoyarnos, no a quedarnos parados. La verdad es que somos débiles, frágiles, dependientes, y eso no es un defecto, es intencional. Cuanto más fingimos ser fuertes, más demoramos que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Cuanto más nos resistimos a rendirnos, más nos derrumbamos bajo cargas que nunca debimos llevar solos. Dios no te dará más, se convierte en una maldición cuando nos lleva a la autosuficiencia. Esa frase suena alentadora en el momento, pero construye una teología del aislamiento. ¿Qué pasa cuando te quiebras? Cuando es demasiado. Te sientes fracasado, como si tu fe no fuera suficiente. Pero quizás el problema no eras tú, sino la mentira que te dijeron. Dios no busca superhéroes, busca recipientes vacíos, rendidos, entregados. El camino cristiano nunca se concibió para sobrevivir con nuestras propias fuerzas. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No es una metáfora, es la realidad divina. El Espíritu Santo no fue dado para adornar tu alma, fue dado para empoderarte en la supervivencia. Y sobrevivir sin Él es un suicidio espiritual. La próxima vez que alguien diga: Dios no te dará más de lo que puedas soportar, responde con la verdad: puede que sí, pero nunca me abandonará. Esa es la promesa. No tranquilidad, no cargas ligeras, sino presencia, gracia sustentadora, maná en el desierto, agua viva en la sequía, fuerza donde antes no la había. Si tu teología no deja lugar a la debilidad, no es evangelio, es orgullo. Y el orgullo cae, siempre. Pero el quebrantamiento, ese es el terreno donde crecen los milagros. Ahí es donde respira la resurrección. Así que no te aferres a frases vacías. Aférrate a la cruz. De ahí viene tu ayuda. Solo cree en ti mismo. Es el himno de un mundo enamorado de su propia voz. Suena empoderador, incluso noble. Pero en el reino de Dios, el yo no es la fuente de la fuerza. Es lo que debe ser crucificado. Jesús nunca nos llamó a creer en nosotros mismos. Nos llamó a negarnos a nosotros mismos. Y eso marca la diferencia.
La obsesión por la autoconfianza es más que un simple mal consejo. Es un sabotaje espiritual. Desvía el fundamento de la fe del poder de Dios a nuestro potencial. Nos enseña a mirar hacia adentro cuando la vida se derrumba, en lugar de hacia arriba. Y reescribe sutilmente el Evangelio hasta que Cristo ya no es el centro sino nosotros. La Biblia nunca elogia la confianza en uno mismo. Alaba la confianza en Dios. David no se enfrentó a Goliat diciendo, «Creo en mí mismo». Dijo, «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor». Eso no es ego. Eso es fe. Y esa es la clase de fe que vence gigantes. La confianza en uno mismo sin rendición lleva al agotamiento. Seguirás esforzándote. Seguirás actuando. Seguirás fracasando. Y cada vez te preguntarás por qué tus declaraciones fracasan. Porque el poder no viene de adentro, fluye del trono, y solo quienes se inclinan ante él lo reciben. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esa es la muerte de la autoconfianza, la crucifixión del ego y la resurrección de una fe que no se apoya en uno mismo, sino que descansa plenamente en la fuerza de Dios. El mundo puede decirte que confíes en ti mismo, pero la palabra te dice que confíes en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El yo puede susurrar consuelo, pero el espíritu grita la verdad, y esa verdad te hará libre, no inflando tu ego, sino exaltando a tu Salvador. Así que cree, sí, pero no en tu capacidad. Cree en su suficiencia, en su poder, en sus promesas. Que tu confianza esté solo en Cristo, porque cuando tus fuerzas se agoten, y se agotarán, Él permanece, inquebrantable, inconmovible, imparable. Existe una narrativa cada vez más extendida que afirma que tus sentimientos son sagrados, que si se siente bien, debe serlo. Esa convicción es obsoleta, y la verdad es relativa, pero el Evangelio no se basa en las emociones, sino en el carácter inmutable de un Dios santo. Y cuando los sentimientos se convierten en tu brújula, la destrucción no es una posibilidad, sino una garantía. Vivimos en una época donde la incomodidad se percibe como opresión, donde el desafío se etiqueta como odio, y donde, en cuanto la palabra confronta nuestro estilo de vida, reescribimos la palabra en lugar de nuestro comportamiento. Pero Dios no envió a Jesús para respaldar nuestros deseos, sino para transformarlos. La Escritura corta, hiere, pero también sana. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No hace cosquillas, sino que penetra. Y ese dolor que sientes cuando expone el pecado, eso es misericordia, eso es gracia. Eso es Dios negándose a dejar que te ahogues en el engaño. Los sentimientos son reales, pero no son confiables. Cambian con el clima, con las hormonas, con el desamor, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Cuando buscas lo que te hace sentir bien por encima de la verdad, construyes tu fe sobre arena, y vendrán tormentas. La única pregunta es, ¿seguirá tu casa en pie? Las iglesias que se inclinan más a los sentimientos que a la verdad pueden llenar asientos, pero vacían almas. Levantan seguidores, no discípulos, y cuando las pruebas llegan, la fe emocional se desmorona, porque los sentimientos no pueden luchar contra los demonios. Solo la verdad puede. Solo la armadura forjada en la palabra puede resistir el fuego. A Dios no le interesa cómo te sientes respecto a sus mandamientos. Le interesa tu obediencia. Una obediencia sin condiciones. Un amor que no es conveniente. Una adoración que no depende de un estado de ánimo. Eso es lo que transforma. Eso es lo que perdura. Eso es lo que agrada al Padre. Así que, afiánzate. No en el sentimiento, sino en la Escritura. Deja que los sentimientos vayan y vengan, pero que tu fe se arraigue en lo escrito. Porque cuando te mantienes firme en la roca, incluso cuando tu corazón tiembla, tu alma permanece inquebrantable. Di tu verdad. Ese es el lema de una generación que confunde autenticidad con autoridad. Pero la verdad no es personal, no es flexible, y ciertamente no es subjetiva. La verdad es una persona, Jesucristo,
Y cuando la reemplazas con tu versión de la realidad, no encuentras libertad, encuentras engaño. El peligro de tu verdad es que te convierte en el estándar. Dice, si me parece correcto, entonces debe ser correcto. Pero la Escritura nos llama a morir a nosotros mismos, no a elevarnos. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad?, no esperó una respuesta. Y así es exactamente como funciona este mundo. Preguntando, pero no escuchando. Cuando dices tu verdad, te arriesgas a silenciarla. Y el Evangelio no es una opinión, no es una perspectiva, es una revelación inquebrantable y eterna del corazón de Dios. Diluirlo con sentimientos es escupir sobre la sangre de aquel que murió por él. ¿Duro? Sí, pero el cielo no se construye sobre tu comodidad, sino sobre el sacrificio de Cristo. No fuimos llamados a difundir nuestra perspectiva, fuimos llamados a declarar la palabra. Pablo no viajó de ciudad en ciudad compartiendo su narrativa personal. Predicó a Cristo crucificado. Sabía que su historia tenía poder, pero solo cuando se sometía a la verdad del Evangelio. Tu experiencia puede dar testimonio, pero nunca podrá invalidar la autoridad de las Escrituras. La cultura actual celebra la subjetividad. Aplaude a quienes proclaman mi verdad con más fuerza que a quienes se mantienen firmes en ella. Pero la popularidad no es validación. La aceptación no es rectitud. Y si tu verdad contradice la palabra de Dios, entonces no es verdad. Es rebelión disfrazada de autenticidad. La Iglesia debe dejar de aplaudir la expresión emocional a costa de la precisión bíblica. Hemos cambiado la reverencia por la cercanía, pero a Dios no le impresiona tu ingenuidad. Lo que le conmueve es tu entrega. La confesión es buena, pero la transformación es la meta. Y la verdad, no tu versión de ella, es el fuego que purifica. Así que habla, pero di lo que está escrito. Declara, pero declara lo que Él ya ha revelado. Tu verdad puede inspirar, pero solo su verdad puede salvar. Y cuando soplen los vientos y se desaten las tormentas, solo quienes se basan en esa verdad permanecerán en pie. Dios conoce tu corazón. A menudo se dice con indiferencia, como si la comprensión divina fuera una licencia para la desobediencia. Pero esa afirmación debería aterrorizarnos, no consolarnos. Porque sí, Dios conoce tu corazón. Y Jeremías 17:9 dice que es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Nos escondemos tras la idea de que nuestras intenciones son puras, que mientras tengamos buenas intenciones, todo irá bien. Pero Dios nunca juzgó a los hombres por sus intenciones, los juzgó por su obediencia. Saúl tenía buenas intenciones cuando ofreció sacrificios en lugar de esperar a Samuel, pero Dios lo rechazó, porque las buenas intenciones no equivalen a acciones justas. El corazón es mentiroso. Te dice que estás bien cuando vas a la deriva. Susurra excusas cuando el espíritu te convence. Tuerce la verdad para justificar la transigencia. Por eso David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamó: «Crea en mí un corazón limpio». No confiaba en lo que yacía allí. Le pidió a Dios que lo rehiciera. La frase «Dios conoce mi corazón» suele usarse como arma para silenciar la rendición de cuentas. Pero si de verdad crees que Él lo ve todo, ¿no te provocaría eso un temor reverente? ¿No te impulsaría a una mayor entrega, a un arrepentimiento más profundo, a una vida expuesta ante aquel que ve a través de cada máscara? El conocimiento que Dios tiene de tu corazón no excusa el pecado, sino que lo expone. Y su misericordia no te permite permanecer como estás, sino que te da el poder para convertirte en quien Él te ha llamado a ser. Cuando digas, Dios conoce mi corazón, recuerda, Él conoce el orgullo, la lujuria, los celos, la pereza y la apatía que has ocultado a los demás. Nada es secreto para Él, pero aquí está la belleza. Ese mismo Dios que ve tus pensamientos más oscuros, no huye, te alcanza, te invita al altar, no para castigarte, sino para purificarte. Te ama demasiado como para dejarte fingir, demasiado como para dejarte morir disfrazado. Eso no es juicio, eso es gracia. Así que deja de usar «Dios conoce mi corazón» como excusa. Que sea tu trampolín hacia el verdadero arrepentimiento, que te humille, que te quebrante.
porque solo los corazones quebrantados se reconstruyen a la imagen de Cristo. Todo sucede por una razón. Es una frase que se lanza como confeti sobre el dolor, dicha con buenas intenciones, pero con un significado vacío. Intenta consolar, pero a menudo termina en confusión. Sí, Dios es soberano. Sí, Él obra todas las cosas para bien, pero no todo es obra suya, y no todo dolor es su voluntad. Vivimos en un mundo caído, un mundo infectado por el pecado, quebrantado por la rebelión y deformado por las decisiones humanas. Dios no orquesta el abuso, el cáncer, la traición ni la muerte, pero sí los redime. Él interviene en el caos y saca belleza de las cenizas. Eso no es causalidad, eso es restauración. Y la diferencia importa. Decir que todo sucede por una razón puede convertir a Dios en el autor del mal, pero no lo es. Él es su redentor. José fue traicionado, vendido y encarcelado, no porque Dios lo causara, sino porque los hombres pecaron. Y aún así, Dios lo usó. Ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ese es el misterio de la providencia. Dios no necesita dolor para cumplir su propósito, pero es lo suficientemente poderoso como para usarlo. La cruz no fue causada por Dios, sino permitida por Él, y a través de ella, trajo la salvación al mundo. No confundas lo que Dios permite con lo que Dios aprueba. Él no es el artífice de tu trauma, pero sí quien lo sana. Cuando las personas sufren, no necesitan clichés, necesitan presencia, necesitan la verdad de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, que llora con ellos, camina con ellos, los fortalece, que incluso en los peores momentos de la vida, Él escribe la redención con tinta invisible. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien de quienes lo aman. Eso no significa que todo sea bueno. Significa que Él toma la materia prima del sufrimiento y la transforma en algo santo. Pero esa promesa es condicional, para quienes lo aman. No es universal, es un pacto. Así que habla con cuidado cuando otros sufran. No añadas clichés a heridas abiertas. En cambio, siéntate con ellos, llora con ellos, y dirígelos no a las razones, sino al Redentor. Porque a veces, la razón no es lo que importa, sino la resurrección al otro lado. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Es una de las frases más citadas del cristianismo moderno y no está en la Biblia, ni de lejos. De hecho, contradice completamente el mensaje del Evangelio. Dios no ayuda a los fuertes, rescata a los débiles, levanta a los quebrantados, salva a los indefensos. Si Dios solo ayudara a los autosuficientes, la cruz sería innecesaria. Pero la cruz es una declaración de que no podríamos salvarnos a nosotros mismos, que ningún esfuerzo o disciplina podría salvar la brecha que nos separa de Él. La gracia no es una recompensa por el esfuerzo, es un salvavidas para quienes se están ahogando. Esta frase alimenta el mito de la meritocracia espiritual, que Dios nos debe algo si trabajamos lo suficiente, que las bendiciones se ganan, que si te esfuerzas, serás santo. Pero Dios no es una máquina expendedora, y el reino no se basa en el rendimiento, sino en la entrega. La Escritura es clara. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando nos limpiamos, no cuando nos esforzamos más, sino en nuestra inmundicia, en nuestra rebelión, en nuestro fracaso. Fue entonces cuando apareció la misericordia, y fue entonces cuando la gracia reescribió la historia. Dios nos invita a cooperar con Él, pero no a ganarnos la vida ni a alinearnos. Nuestra obediencia no es moneda corriente, sino comunión. Él no necesita tu ayuda, anhela tu corazón, y te encuentra cuando finalmente te das cuenta de que no puedes solo. Así que dejemos de repetir la teología que centra al hombre y margina a Dios. Él no es tu ayudante, sino tu Salvador, y no ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Ayuda a quienes se rinden, a quienes se arrodillan, a quienes gritan, no puedo, porque ahí es donde comienza el milagro. Si pudieras arreglarlo tú mismo, no necesitarías una cruz, pero no pudiste, así que Él vino. Ese es el Evangelio. No que Dios te dé fuerza, sino que Dios invada tu debilidad con la suya.
Acabas de pasar por algunas de las frases más engañosas, jamás pronunciadas en nombre de la verdad, y ahora tienes los ojos abiertos. No se trataba de juicio, sino de libertad, de despojarte de las mentiras que te atan y llamarte de vuelta al fuego puro y sagrado del Evangelio. Si tu corazón arde ahora mismo, no lo ignores. Suscríbete al canal, sigue a Jesús con valentía, y no te conformes con una fe diluida. Soy Oliver, y mi misión es decir lo que otros temen decir. No condenar, sino despertar. Fuiste creado para la verdad. Fuiste creado para algo más. Hasta la próxima. Manténganse firmes, tengan hambre, y sobre todo, manténganse cerca de Él. No están solos. Recorremos este camino juntos.